Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa de Lourdes Herrera Longi. Soy de la Ciudad de México. Tengo estudios de alta costura, de diseño industrial de patrones, de supervisión en el área del vestido, varios cursos de bordados a mano, cursos de pedagogía en la Escuela Nacional de Maestros y cursos también de artes como son teatro, danza, artes plásticas y música, ya que el último trabajo era yo coordinadora de talleres. En lo laboral he estado en varias empresas como son la boutique Elegance Modas Europeas, donde se hacían vestidos de novia y de noche. También en la fábrica Nobel Tizales SADCB, que era sucursal de Catalina, México, donde se hacían los trajes de baño para las Miss México y Miss Universo. También en creaciones de Vic, donde se hacían faldas, vestidos para niña y batas. Todo era para dama y bueno, y niñas en este caso. También en creaciones Claudia, donde se hacían blusas y jumpsuit también. Y la última fábrica que estuve es AJ Leblanc, donde se hacían uniformes hospitalarios, uniformes escolares y también para chef. En el área educativa estuve en el CONALEP Pantitlán como profesora de máquinas especiales, también en la Escuela de Participación Social número 5, donde estaba como profesora de corte y confección y coordinadora de talleres. Haciendo ahí también fui coordinadora de planes y programas de corte y confección para estas escuelas. ¿Sí? Además, incursioné en el área del sindicato, donde fui delegada de organización, de finanzas y de acción social del sindicato de maestros. Hoy con una cápsula pedagógica sobre el aprendizaje. Todos dirán, oye, pero ¿cómo vas ahorita a meter este tema? Es muy importante, para mí es muy importante porque el conocernos a nosotros mismos, de cómo aprendemos y de qué manera hay personas que aprenden, eso nos da una manera más fácil para explicar a los demás y para entendernos, insisto, a nosotros mismos cómo aprender y a nuestros familiares. Y también saber cómo dar una instrucción. Yo como profesora de más de 30 años que he dado clases, después yo daba una clase únicamente visual, ¿sí? Pero entonces empecé a ver problemas. Cuando empecé a ver problemas de los niños que no aprendían de esa manera, tuve entonces que dar las tres formas para poderlos ayudar en cuanto a dar mi clase. Estas tres maneras de aprender son las siguientes. Hay aprendizaje auditivo, que la persona aprende escuchando. Aprendizaje visual, la persona aprende viendo, observando. Y aprendizaje kinestésico, que lo tiene que hacer, lo tiene que palpar, ¿sí? Donde va descubriendo todo cómo se va haciendo, pero utiliza la vista y utiliza también su oído. De esa manera, déjenme decirles, voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si yo a una persona le digo que tiene que ir a un lugar, ¿sí? A una dirección, y le explico cómo tiene que ir, si es auditiva, inmediatamente va a llegar a esa dirección. Pero si la persona es visual, no va a llegar. Lo que tengo que hacer es hacerle un croquis, ¿sí? O un mapita de cómo va a llegar a esa dirección. Pero, ¿qué pasa con el aprendizaje kinestésico? Si esa persona es así, no va a llegar ni con el mapita, ni con
lo auditivo, ¿sí? Sin escuchar. A él hay que llevarlo directamente. ¿Cuántas personas de nosotros nos han dicho, es que no puedo llegar, no sé llegar? Y es precisamente porque es kinestésico. Entonces hay que manejarlo diferente, ¿sí? En este caso. Y es muy importante para nosotros conocernos, porque a veces decimos, es que yo no entendí. Algo me dijo el maestro, algo me dijo esta persona y no lo entendí. Es por eso que tenemos que aprender a conocernos y cómo aprendemos cada uno de nosotros. Ante esta situación, déjenme decirles que yo tengo menor de aprendizaje auditivo, pero lo tengo porque he tomado clases de danza y de música. También tengo, pero tengo más el visual y el kinestésico, ¿sí? Entonces, como yo ya sé cómo puedo aprender, a veces tengo que volver, por ejemplo, si me dan una instrucción, la tengo que, les pido de favor que la repitan para que mi cerebro decodifique, ¿sí? Y vaya paso a paso y lo pueda yo entender. Claro que si me dicen, mira, aquí está el mapita y soy más visual, lo voy a entender más rápido. Y desde luego, si me dicen, ven, aquí está esto y lo puedes hacer así y lo vas haciendo, que es el kinestésico, todavía mucho mejor. Espero que esta cápsula les haya sido pues benéfica para su conocimiento, insisto. Para mí me ha ayudado muchísimo como profesora y como persona, porque así me pude dar cuenta de por qué a veces cuando a una costurera le daba yo una instrucción no lo entendía. ¿Sí? Tenía yo que traer la prenda y explicarle porque vi que muchas son visuales, entonces le tenía yo que explicar y así pude solucionar varios problemas de la fábrica. Que tenía, que anteriormente como no lo sabía, pues yo insistía e insistía, ¿y cómo es posible? Esta mujer es tonta o no entiende, ya le dije 1000 veces y no lo entiende. Y de esta manera ya pude entender cómo aprenden y para mí fue benéfico. Espero que para ustedes también lo sea. Y pues puedan ustedes, si gustan, hay varios libros que puedo yo comentarles para que puedan ver todo esto sobre el aprendizaje, ¿sí? Porque no, eso fue por eso les puse cápsula, porque es un tema, lo simplifiqué muchísimo, pero es muy extenso, ¿sí? Bueno, pues es todo sobre la cápsula pedagógica. Vamos a continuar con nuestro tema, que es el trazo de la falda pantalón. Pero antes de iniciar, quisiera yo hacer un paréntesis en cuanto a las bases. Hablar un poquito de esas bases que a veces decimos, tengo unas bases excelentes, pero sí quiero hacer algunas observaciones. ¿Sí? Yo aquí tengo mis bases de pantalón, que es con lo que voy a trabajar. Pero quiero comentar lo siguiente. Considero que a veces todas las bases son buenas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tenemos una base, y bueno, vamos por un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Donde yo trabajaba, que era AJ de Leblanc, ¿sí? Que eran uniformes para enfermeras o hospitales. Principalmente las enfermeras teníamos que entregar lo que era al norte, ¿sí? Los uniformes, como también en parte de Oaxaca, que era la costa, y Chiapas. Resulta que mi base que yo tenía caía muy bien, estaba muy bien balanceada, pero a la hora de que empezamos a enviar los uniformes al norte, la mujer del norte es mucho más alta, ¿sí? Podríamos decir un tanto más proporcionada, con una altura aproximada de 1,65. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer con nuestras bases? Alargarlas. Era la misma base, pero la teníamos que alargar.
Luego, las personas que llevábamos a bueno, las prendas, lo que era Veracruz y Chiapas, las personas son más menuditas, proporcionadas, pero más delgadas, más pequeñitas. Aproximadamente son de una altura de 1,50. ¿Qué teníamos que hacer con ellas? Acortarlas, las faldas, ¿sí? Y las tallas, hacerlas mucho más chicas. Mientras aquí teníamos 32, 34, 36, 38 y hasta 40, aquí tenía que ser hacia abajo, ¿sí? De la 30, 28, 26 y hasta 24 de estas, ¿sí? En cambio, estuvimos también vendiendo a Guerrero y las personas ahí tienen la cadera más amplia. Entonces resulta que nuestros pantalones no les quedaban. Nuestra base, que era muy buena para lo que era el norte y el suroeste, no era para lo que era Guerrero, para la costa. Entonces tuvimos que hacer algunos cambios. Es más, si nosotros fuéramos a la Ciudad de México, que es este puntito que está aquí, ustedes pueden ir lo que es a Suburbia, lo que es a Liverpool, a Palacio de Hierro, etcétera, y se pueden probar un pantalón de una marca y otro pantalón de otra marca. Y verán ustedes que tiene diferencia. Aunque sea la misma talla. Dicen, ay, ¿por qué esta talla 32 me queda y por qué esta talla 32 no me queda? Porque las bases son diferentes, aunque sean las mismas tallas. ¿Sí? Ya sea de tiro, más largo, más corto, la pierna. Todas esas observaciones las tenemos que hacer. Les voy a comentar dos cosas. Una de ellas, que muchas maestras no están de acuerdo. A nosotros en la secundaria y en la escuela, la corregidora de Querétaro, tuvimos este libro, El Sistema SIC, hecho por una de las maestras que estuvo muy cerca lo que era de la revolución. Ella nace en los 20, en los años 20, cuando nuestra revolución inicia en 1910 y termina en 1921. ¿Qué sucede ahí? Pues resulta que la gente tenía hambre porque las personas que tenían que estar en el campo fallecieron porque estaban en la guerra, en la revolución, y no había quien sembrara. Entonces se vino una hambruna tremenda. ¿Y qué sucedió? Cuando las personas no comen, por lo regular se quedan chaparritas o crecen pero súper delgadas. Esta mujer, que una de las que hizo este sistema, se dio a la tarea de tomar varias personitas, en este caso ya sea de medio año, niños de medio año, hasta 12 años. Sí, pero si estamos hablando de la época de la revolución, las tallas eran pequeñas porque los niños eran más pequeñitos. Y voy a comentar, en esa época fue cuando más se dieron niños de la calle. Y si ustedes conocen a niños de la calle y han tenido contacto con ellos, verán que un niño de 14 años, bueno, un adolescente de 14 años, parece de 10. Las tallas son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que todas las bases son buenas? Porque hay diversidad de cuerpos. No existe nada más uno, hay diversidad. Para algunos les quedarán muy bien estas tallas, habrá otros que no. Insisto, si ustedes van a diferentes lugares, verán que hay tallas 32, pero de diferentes marcas y cambian mucho. Y díganme ustedes cuál base es la mejor. Algo que a mí también me sucedió, déjenme decirles, que cuando yo tenía mi taller para hacer moldes que entregaba yo y graduaciones de estos moldes, resulta que viene a un amigo de una amiga que se llamaba Salvador. Él vendía ropa de manta y me dice, oye, quiero que me hagas unos moldes, te los voy a pagar bien, pero quiero moldes para manta.
Le dije, pues está muy bien, no te preocupes, yo te los haga, dice, yo te los hago. Pero me dijo, no, pero espérate. Lo que quiero, déjame decirte cómo voy a trabajar. Y tú me dices si los vas a hacer. Bueno, pues dime cómo quieres trabajar. Se supone que cuando la manta la vas a trabajar, primero tienes la manta cruda, vas, la lavan, la tiñen, ¿sí? O la tiñen, te la dan teñida, la planchan y te la entregan para que empieces a hacer tu tendido, cortes y empiecen a confeccionar ya esas prendas. Y él quería los pasos, no hacerlos, todos esos pasos no los quería hacer. Él quería comprar la manta cruda, cortar, bueno, tender, cortar y confeccionar las prendas. Y ya que las confeccionó en la manta cruda, ir al lavado y al teñido de las prendas. Entonces iban a encoger. En este caso le dije, híjole, digo, oye, ¿no puedes hacer mejor lo otro? Dice, no, porque me sale más caro. ¿Le entras o no le entras? Le dije, bueno, vamos a entrarle, pero sí me vas a tener, aunque sea, que traer medio metro de tela, la cruda y la manta ya teñida, ¿sí? Yo tuve que hacer unos moldes extraños, porque eran muy largos, y un escote tremendo, y una sisa también, porque a la hora de teñirse, ya la prenda, encogía perfectamente bien, quedaba muy bien la prenda, hice el estudio, y díganme ustedes, yo les pregunto, si esa base que yo hice, que estaba deforme, hasta podríamos decir que es una cuaji base, ¿sí? Porque estaba muy extraña, ¿era buena o era mala? ¿Sí? ¿Servía o no servía? Se los dejo de tarea. Entonces, para mí es muy importante que una base caiga perfectamente bien, que mantenga un equilibrio, sí, un balance, que no se cargue para atrás, no se cargue para adelante, el escote que quede perfecto, que no quede bocón, sí. Todos esos detalles y ver la afinación de cada base. Todas sirven porque tenemos diferentes cuerpos. Unos nos servirán para una cosa, otras para otra. Insisto, mis bases de pantalón las vengo trabajando añísimos. Y cuando llego aquí a hacer uniformes, tuve, insisto, aquí que cambiar principalmente. Aquí bajé tallas, porque la talla 32 que parecía que era esta chica, pues resultó que no era 32. Y aquí, que tiene la cadera más amplia, le tuve que aumentar a mis bases. Entonces ahora sí ya no son las bases originales. A eso me refiero cuando hablo de bases. Cada base es diferente y no hay una perfección en cuanto a decir esta es talla 32 y 32 va a ser. Sí, pero insisto, tenemos diferentes tipos de cuerpo. Ni siquiera las mises, que se supone que deberían de tener un cuerpo de 90, 60, 90, no lo tienen. A veces tienen 92, 64, 80, 96, ¿sí? O 80 y tantos. Entonces, a eso me refiero con trabajar con nuestras bases. Y espero que este conocimiento o esta observación más que nada, muy particular, la tomen en cuenta o ustedes bueno, más bien que les sirva de algo esta observación que estoy haciendo de bases. Y ahora sí, vamos a dar inicio de la falda pantalón, con sus antecedentes de ella, ¿sí? Espero les sirva, insisto, esta observación. Quiero comentar los antecedentes históricos sobre la falda pantalón. Para mí es muy importante la historia, porque la historia se tiene que conocer a veces para no cometer los mismos errores y también ver el origen
el porqué de estas prendas. Bueno, a mí me interesa muchísimo el saberlo. Y a veces, ¿por qué de los requerimientos o necesidades para hacer estas prendas? Y cuando yo haga la mía, ver esos puntos, ya sea más bien a favor de mi prenda que voy a hacer. Además, déjenme decirles que la historia de la falda pantalón, cuando la empecé a leer, sí me quedé sorprendida, porque sí, sabía que la falda era antiquísima, pero una falda pantalón, pues ¿cuánto? Pues resulta que tiene más de 3.500 años. ¿Y dónde se originó? En Egipto. Aquí tenemos la falda pantalón que había tanto para hombre como para mujer y se llamaba Skentis, ¿sí? Y tiene más de 3.500 años. La falda de la mujer era más larga y la falda del hombre más corta. Se hacía con un rectángulo o un triángulo, el cual se ponía desde aquí, se pasaba como si fuera pañal y se amarraba y se ajustaba en la parte delantera, ¿sí? Igual el de la mujer. Déjenme decirles que María Antonieta, la reina de Francia, ella era del siglo XVIII, resulta que también ella llegó a usar la falda pantalón, pero nada más hay antecedentes por escrito, no hay antecedentes de dibujos o de pinturas que haya tenido de ella. Entonces nos vamos a ir derechito al siglo XIX. A mediados de este siglo había muchas mujeres que estaban en desacuerdo con las faldas que usaban y con el corsé. Ya estaban hartas de esas prendas. Entonces hubo una mujer que era abogada, Elizabeth Smith, que ella diseña un pantalón bombacho, el cual, a ver si se nota aquí, el cual se ponía debajo de la falda. ¿Sí? Acá también aquí hay otro dibujo. Y ella era feminista, la cual daba dinero a los grupos que apoyaban a las mismas mujeres y yo era mujer con apellido Bloomer, hace que se conozca mucho este pantalón. Mucha gente y principalmente los hombres se burlaban mucho de estas prendas, ¿sí? Pero pasando el siglo, bueno, en el siglo XX, déjenme decirles que empieza la mujer con más fuerza, ya de su enojo con las prendas, porque no podían hacer deporte o andar en bicicleta o montar a caballo. Y entonces ellas hacen la falda pantalón, ya, más, así que más falda, aunque está más bombachita. Y aquí tenemos una fotografía donde están contentas por tener esa libertad de andar en bicicleta. Yo también lo estaría, la verdad, con esa libertad. Aquí tenemos más o menos ya por 1910 u 11, aquí tenemos ya la falda pantalón alargada. Y déjenme decirles que hubo mucha polémica. Hay retratos, hay refranes, hay notas periodísticas en las cuales habla de lo que causó la falda pantalón, ¿sí? No estaban de acuerdo, ni hasta políticos se negaban a aceptar que las mujeres anduvieran con falda pantalón. Por aquí tengo una nota de un periódico, déjenme decirles que a mí me causó pues gracia dentro de lo que cabe, pero también un poco de enojo porque cómo era posible que era mal visto que una mujer llevara una falda pantalón, ¿sí? Esta noticia es del jueves 23 de febrero de 1911, ¿sí? Y está en la hemeroteca española. Y dice así: en las primeras horas de la noche, dos señoritas guapas transitaban por la carrera de San Jerónimo, luciendo la tan cacareada falda pantalón. Un grupo importante del público las rodeó, siguiéndolas, produciendo un escándalo formidable. Al llegar a la Concepción Jerónima, el público había aumentado en tal forma que hubo que parar la circulación de tranvías. Las señoritas tuvieron que refugiarse en una portería
donde estuvieron un rato para escapar de la curiosidad del público, saliendo poco después con abrigos largos que disimularan los pantalones. La escena se ha repetido con otras dos mujeres en la calle de la Carretera y el Sol. Así se llaman las calles. Entonces, dense cuenta ustedes qué escándalo fue y qué tuvieron que hacer las mujeres, la verdad, feministas, hartas de todo esto. Ellas querían la libertad. Entonces, en aquel entonces, la falda pantalón, la parte del tiro, era muy holgada, muy holgada, que en la actualidad ya no, muchas mujeres la quieren más tipo pantalón que falda, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener que ver las variaciones que vamos a hacer en cuanto a gustos, en cuanto también tenemos que observar para qué las necesitan. Por ejemplo, yo acá tuve que hacer falda pantalón para enfermeras, entonces tenía que ser una falda pantalón holgada, ¿sí? Que no estuviera apretada por la acción que tienen que hacer ellas. Si vamos a la playa, también holgada por el calor. Pero si vamos a lo mejor, no sé, al teatro o a una fiesta, podemos hacerla un poco más, acortarla en cuanto al tiro, ¿sí? Y también pues tiene que ver mucho el gusto de la persona a quien se lo vamos a hacer o, insisto, las necesidades de las prendas hacia quienes van dirigidas en este caso, ¿sí? Entonces es muy importante observar. Voy a empezar a sacar mis bases de pantalón. Yo las saco de tres maneras. Una es con la base, como dije, de mi pantalón, y las otras dos van a ser con la base de falda. Vamos a dar inicio. Bueno, lo primero, desde luego, vamos a marcar todo el contorno de nuestros pantalones. Lo vamos a marcar. Aquí ya está marcado. Yo voy a querer hacer mi falda pantalón a la rodilla, ¿sí? Aquí está marca de rodilla. Tenemos que tomar en cuenta la cadera, el tiro, ¿sí? El punto de centro, importantísimo. Y bueno, aquí nuestra rodilla o hasta donde queramos nosotros. En este caso, insisto, mi falda va a estar un poco holgada. Hay personas que dan el tiro, nada más bajan 2 centímetros o 1 y hasta ahí hacen se escuadran, perdón, aquí en la entrepierna. Para mí la quiero más holgada, entonces voy a dar largo tiro, voy a bajar 2 centímetros, escuadro, aquí saco, y aquí voy a dar 2 centímetros en el aumento al tiro, aquí, ¿sí? Voy a unir la curva del tiro y voy a escuadrar hacia abajo. Aquí en lo más gordito de la cadera voy a escuadrar hacia abajo. Esa me va a servir como base, ¿sí? Ahorita vamos a continuar. Igual en el trasero lo marco, ¿sí? Igualmente voy a dar mi largo tiro, bajo 2 centímetros, ¿sí? Escuadro, y aquí voy a sacar 2 centímetros, ¿sí? Bajo 2 centímetros, saco 2 centímetros. Mi tiro, voy a escuadrar en lo más gordito, vamos, voy a escuadrar hacia abajo. Y esta es mi base de pantalón que voy a empezar a utilizar para transformar. Aquí están mis bases, ¿sí? Voy a empezar a transformar. Déjenme decirles, hay personas
que bajan más el tiro, ¿sí? Muchas veces les dan 3 centímetros, en lugar, yo le di 2 centímetros, bajé. Hay muchas personas le dan 3, ¿sí? Y muchas personas también aumentan más su tiro. Para mí me ha servido bajar 2 y sacar 2. Considero, para mi gusto, que está holgadito, pero no a que se quede como pañal. Entonces, cada quien, insisto, las necesidades, el gusto, y otras personas lo dejan el tiro normal o únicamente bajan, ¿sí? O normal, era lo que les comentaba. Aquí voy a hacer con mi base, ¿sí? Con mi base voy a marcar y quiero hacer una falda línea A, pero quiero bastante vuelo, ¿sí? Hay línea A un poco más angosta, no la puedo quitar, pero bueno, ¿cómo le voy a hacer? Cuando yo cierro la pinza completa, voy a abrir aquí, fíjense bien, por ejemplo, ya aquí en mi pinza, en el centro de la pinza, voy a marcar el godet sin desprender, que es esta abertura, y voy a dejar el corte hasta aquí. Voy a cerrar mi pinza y automáticamente cuando yo corto, abre, ¿sí? Esta parte. Ahora, no quiero tanto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues en lugar de cerrar toda la pinza, nada más voy a cerrar la mitad de la pinza. Voy a cerrar esta mitad, abro el godet, ¿sí? Y va a abrir automáticamente, pero menos. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo como una campana mi vestido, mi falda, perdón, aquí. ¿Qué voy a hacer en esta parte de la entrepierna? Para que se balancee, tenga un balanceo, que yo le llamo, que va a estar tanto de un lado con aumento como del otro. Aquí yo le voy a sacar 3 centímetros, ¿sí? Para mi balance, para que quede balanceado con esta parte de aquí. Y voy a unir al tiro. No sé si se alcance a ver. A ver, aquí lo voy a marcar nuevamente para que se vea, se alcance a ver. ¿Sí? Entonces saco 3 centímetros, subo y tengo balance aquí como una campanita, igual de este lado. ¿Sí? Que quiero yo simplemente tener un balance no tan amplio, o sea, no quiero una línea A, nada más quiero ligeramente un aumento. Bueno, aquí puedo sacar 1 centímetro o 2, lo que ustedes gusten, como también darle acá. Yo, por ejemplo, aquí le di 2 centímetros y le di 1 centímetro de este lado. Puedo dar 3 centímetros y 2 centímetros de este lado, ¿sí? Todo depende de lo que queramos hacer con nuestra transformación. Aquí, por ejemplo, yo no quiero tanto pliegue, quiero muy poquito pliegue. Bueno, pues nada más 1 y ya quedó mi falda pantalón. Hay veces en que doy, cuando por ejemplo en esta base, que la voy a querer casi así, si llego en la parte de la, aquí lo voy a hacer, en la parte de la cadera, ¿sí? En la parte de la cadera. Dios, perdón, ahí. En esta parte de la cadera. Llego a sacar 1 centímetro para que me quede holgadita y voy a unir de la cintura al centímetro y voy a, ya sea abrir aquí, ¿sí? O cerrar. Y sí lo llego a dar aquí cuando casi es esto, ¿sí? No marqué toda, pero bueno, igualmente aquí, cuando lo quiero más holgadito. Cuando no lo quiero tan holgadito que quede más como pantalón, le quito el centímetro, porque va a estar, si hago transformación en línea A, me va a dar aquí, en la cadera, ese afloje que necesito, que no esté tan ajustado como si fuera un pantalón. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a iniciar
con la falda pantalón con base de falda. Voy a sacar mis bases. Yo no les voy a decir a ustedes cómo voy cuánto, les voy a decir cuánto voy a dar, pero de mis bases, ¿sí? Sí les voy a decir de dónde las voy a sacar las medidas, pero ustedes van a tener que utilizar sus propias bases, por lo que les decía, de que cada quien trabaja con las suyas y las conoce perfectamente, que dónde pueden abrir, dónde pueden cerrar. Bueno, esta falda es muy holgada y también ahorita les voy a decir para qué nos puede servir. Sí, aquí voy a calcar mi base, ok, voy a querer este largo que tiene mi base, la calco, ok. En esta, como yo no voy a subir en el trasero lo que subo en la prolongación de tiro en el pantalón, aquí hemos prolongado, ¿sí? Aquí no lo vamos a prolongar, pero como no lo vamos a prolongar arriba, lo tenemos que dar abajo, ¿sí? Entonces voy a dar aquí, este es mi largo tiro, largo tiro, y voy a bajar 4 centímetros. Si ustedes en su pantalón, ya sea de niña, que no vamos a prolongar tanto, van a dar ustedes esa prolongación. En esta prolongación, ¿sí? Es lo que vamos a dar del tiro hacia abajo. Ahora, aquí donde marcamos 4 centímetros o lo de la prolongación que tengamos, vamos a escuadrar. Aquí vamos a dar lo de largo tiro de nuestro trasero del pantalón, aquí, nuestro tiro, y le vamos a aumentar 2 centímetros. ¿Sí? Aquí están los 2 centímetros. Vamos a aumentar después de nuestro avance tiro 2 centímetros y vamos a unir con una línea curva nuestro tiro. Escuadramos hacia abajo. Aquí déjenme decirles, yo le doy el centímetro también como en el pantalón, depende la transformación que vayamos a hacer. Si, insisto, si abrimos aquí, vamos a hacer una línea A, tenemos la amplitud necesaria. Si no vamos a tener la amplitud necesaria, yo le doy de la cintura, la dejo normal, y de aquí nada más le voy a dar 1 centímetro hacia abajo. Aquí ya haré la transformación que yo requiera. Si quiero abrir aquí, ¿sí? Igual balanceo acá. Si no, también puede quedarse aquí cuando no hay tanta abertura de este lado. Entonces aquí puede quedarse así recto. No hay ningún problema. Cuando a mí me ha sucedido, doy mucha abertura aquí. ¿Sí? Vamos a suponer ahí, voy a dar mi abertura, ¿sí? Por decir algo. Entonces sí le pongo un poquito aquí para balancear, ¿sí? Ahí le doy el balanceo. En el delantero igualmente doy mi largo tiro, que esta es la línea de tiro, más 4 centímetros. Insisto, esa es la prolongación del tiro en nuestro pantalón. Esto es lo que estoy dando, esa medida. Voy a escuadrar y voy a dar el avance tiro que tengo aquí de mi pantalón delantero, lo voy a dar y voy a aumentar 2 centímetros. ¿Sí? Aquí. Tiro más 2 centímetros. Escuadro, ¿sí? Aquí si es necesario saco 1 centímetro y de la cintura hacia mi cadera la voy a unir hasta abajo. ¿Sí? Esta forma, esta parte de aquí del tiro, ¿para qué me va a servir? Bueno, me va a servir, aquí puse un ejemplo, de unir más fácil la falda con el talle. En este caso, hice una
transformación de forma francesa o princesa, como le llamen, y aquí me es más fácil unir mi falda, insisto, con mi talla, ¿sí? Y hago mi transformación. Aquí está el trasero, el cual uní también falda, talle, con mi base. Aquí ya le di yo una, ¿cómo se llama? Una abertura, bueno, aumenté en esta parte de aquí. Y bueno, yo sé que a la hora de hacer mi talle francés, o mi forma francesa o princesa, va a dar más amplitud aquí en mi pantalón y desde luego en la cadera. Esta transformación también me va a ayudar mucho si quiero hacer una falda semicircular. Voy a dar estas medidas, ¿sí? De mi avance tiro más 2 centímetros y mi tiro más lo que tenga yo de aumento de nuestro tiro del pantalón, ¿sí? Para eso nos sirve este tipo de falda, pantalón. Y bueno, vamos a continuar con el trazo de la falda pantalón utilizando mi base de falda. Este es más estilo, más ajustado, porque va a hacerse ya como un pantalón. Aquí sí, si se fijan ustedes, ya le di el aumento del tiro aquí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a marcar nuestra falda, todo el contorno. Marco toda mi falda, observen cómo está, los cambios que tuve que hacer aquí. Calco aquí mi falda, ¿sí? Si la alcanzan a ver, ya la marqué. ¿Qué voy a hacer aquí? Como se parece mucho a la transformación ya del pantalón, insisto, aquí ya tengo el aumento o prolongación tiro, que es lo necesario, porque si no lo tuviéramos y no lo tuviéramos abajo a la hora de sentarse, aparte que va a ser muy incómodo, no les cuento ni lo que se nos va a ver en la parte de atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar, doy de aquí hacia abajo mi largo tiro, ¿sí? Largo tiro, bajo 2 centímetros, escuadro. Aquí voy a dar nuevamente mi avance tiro del trasero, lo voy a dar de aquí a acá, más 2 centímetros, más 2 centímetros, ¿sí? Aquí el avance tiro. Mi avance tiro del pantalón. Aquí. Ok. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues con mi regla L voy a tomar la medida de un cuarto de cintura, ¿sí? Aquí lo tenemos, con todo y la pinza. Aquí. Y ahora voy a unir del punto del vértice del tiro. El vértice es la unión de dos líneas, que es el vértice. Voy a unir mi regla, el vértice, con la cintura, con todo, con la medida que tomamos, con la cintura junto con el aumento de nuestra pinza, y voy a unir ahí. Automáticamente me da el aumento o el avance tiro, ¿sí? Y esto que me va a permitir este ángulo, tener ya lo de mi pantalón. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo esta medida y la uno con esto? Pues resulta que aquí me va a faltar tela para, en este caso, el glúteo o la nalga, porque es la parte de atrás. Yo le voy a aumentar lo mismo que le aumento a mi pantalón, ¿sí? En la cadera, pero esto ya es cadera. Le voy a aumentar 3 centímetros esta parte de aquí.
¿sí? Si ustedes en su pantalón lo que le den, ustedes el aumento, se lo van a dar aquí, ¿sí? Y entonces ya voy a unir de aquí a los 3 y me sigo derechito para poder hacer mi base de falda pantalón. Aquí igual, escuadro y uno. Eso es como voy a hacer mi trasero. Aquí la pinza, la centro, ¿sí? La pongo ya con el trasero que hice. En esta parte de aquí del delantero, igual, mi falda la voy a marcar, marco mi falda y entonces igualmente le voy a dar de aquí hacia abajo el largo tiro, voy a bajar 2 centímetros y voy a escuadrar. Voy a dar de aquí hacia adelante mi prolongación tiro de mi pantalón delantero, esta medida, y le voy a aumentar, que llega hasta aquí, le voy a aumentar 2 centímetros. Voy a bajar, insisto, esta va a ser mi base de falda, pantalón, más ajustado, ¿sí? Ya aquí ya estoy bajando el tiro, igualmente aquí, ya lo estoy bajando. Me va a quedar holgado, pero esta falda es se ajusta más a nuestra cadera, ¿sí? Entonces, pues espero que estas transformaciones les hayan servido y si hay alguna duda, pues pueden escribirme también a mi correo o en el mismo WhatsApp. Si hay alguna duda, con mucho gusto. Y esto es todo respecto a los trazos de la falda pantalón. Antes de despedirme de todos ustedes, les deseo, porque ya está muy pronto la Navidad, les deseo una feliz Navidad con mucha salud, mucha paz y un próspero año nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte desde acá, desde México. Y insisto, espero les haya gustado. Hasta luego.